Hola, hola, ¿cómo están? Aquí estamos en el 14º capítulo de La Relojería Podcast. Mi nombre es Valentina, escribo en El Canto Astral y estoy junto a mi compañera, amiga, colega Mónica de Astrología Conectiva, más un invitado más muy interesante aquí, así que hola Moni, hola Felipe, ¿cómo Hola, están? hola Valentina, hola Felipe, bienvenidas, bienvenidos a todos. Bueno, acá estamos con nuestro invitado Felipe Landaeta, amigo psicólogo, máster en psicología de las organizaciones y doctorado en psicología transpersonal. Felipe tiene bastante experiencia en estos campos y nos interesa mucho saber cuál ha sido su trayectoria, sus investigaciones y que nos cuente un poco de este mundo de los estados no ordinarios de conciencia, sobre la respiración holotrópica y todas esas cositas que nos interesan. Bienvenido Felipe, ¿cómo estás? Hola, bien, gracias. Gracias por la invitación. Un honor estar aquí con ustedes. Ya, yo quiero partir siempre desde lo más básico. Eh, ¿Cómo podríamos definir la psicología transpersonal, Felipe? Ajá. Sí, mira, es una corriente de la psicología, una línea de la psicología que la particularidad que tiene es que reconoce, valida, promueve, investiga eh, las dimensiones del ser humano que trascienden el cotidiano, ¿ya? Que podemos llamar transpersonales o espirituales de una. ¿Sí? Es una línea que entonces reconoce que una dimensión fundamental de la existencia humana es la espiritualidad, ¿ya? Y esa posición ya define una mirada, ¿verdad? Una visión de mundo. O sea, es como que nos paremos a mirar en una montaña y al tomar una postura así significa que estamos mirando hacia algún lado, ¿verdad? Y es como, ok, vamos a mirar hacia allá y vamos a reconocer esto, tomando en cuenta que la psicología transpersonal reconoce que la espiritualidad no es un invento de ahora, sino que es muy antiguo y que además ha sido usado como una vía curativa, ¿ya? La promoción de estados diferentes de conciencia, ¿ya? Em, entonces, eso es un elemento que es bien central en la psicología transpersonal. Yo diría que hay otro que tiene relación con la promoción de la transformación individual y social, ¿ya? Que es generalmente la línea menos reconocida de lo transpersonal, ¿ya? Y, y también yo diría como un tercer elemento que busca el estudio del ser humano integral, ¿ya? Entendiendo que tenemos varias dimensiones, que no solo somos mente, que no solo somos emoción, que no solo somos cuerpo y que no solo somos espíritu, ¿verdad? Entonces es como una invitación a explorar todas las dimensiones del ser humano y claro, aquí encontramos como, yo digo, como un gran paraguas sobre el cual podemos dialogar con diferentes disciplinas, tradiciones que no necesariamente son científicas, ¿ya? Con saberes originarios, em, chamanismos, ¿ya? Filosofía, folclore, magia, o sea, es como bien amplio. Astrología, ¿verdad? Sí, tiene harto que ver con los estados holotrópicos en la astrología. Ahí podemos quizá conversar un poco de eso. Buenísimo. Démosle a eso. ¿A qué te refieres con estados holotrópicos? Cuéntanos un poco de eso, pues. Sí. Mira, por ahí, por mediados del siglo pasado, hubo un psiquiatra que, mm, que ocupó por primera vez el concepto de estados alterados de conciencia, ¿no? Para referirse a diferentes formas de experimentar la realidad, ¿ya? Donde la percepción del tiempo cambia, donde la percepción del yo cambia, entonces uno puede sentir de que la forma física es distinta, em, se pueden producir sinestesias, donde yo percibo un sentido como si fuera otro, entonces hay una serie de elementos, ¿ya? Que tienen que ver con los estados alterados, y,
Y posterior a esto comenzó la investigación también de diferentes sustancias en contexto científico. Una de ellas es el LSD, que fue como comillas, la más importante, ¿ya? Después del descubrimiento de Hoffman. Y, y entonces un psiquiatra, Stanislav Grof, que es uno de los cofundadores de la psicología transpersonal, y sobre todo es la línea que yo más he trabajado y investigado, y bueno, y, él acuñó otro concepto que es estado no ordinario, en el sentido de que él se dio cuenta que ocupar el concepto estado alterado implicaba como una mirada de que hay una visión de la realidad que, comillas, se altera, por lo tanto, podría ser entendida como algo necesariamente patológico, ¿ya? Entonces, probablemente han escuchado esto, oye, y te fumaste un pito y alucinaste. Alucinaste. Entonces, alucinar significa percibir algo que no existe. Es un concepto psiquiátrico. Entonces, el estado alterado generalmente va de la mano con una idea de que hay algo que se altera y no para bien, ¿ya? Entonces, se acuña este concepto de estado no ordinario que, aunque buscaba corregir esto de lo patológico, tampoco es muy preciso, porque un estado no ordinario puede ser pegarse en la cabeza, eh, ¿te fijas? Claro. ¿Te fijas? Pueden ser muchas cosas, ¿ya? Te estoy durmiendo, estoy demasiado alcoholizado, estoy con un estado no ordinario, es diferente al ordinario. Entonces, ahí este señor Groff busca acuñar un concepto que es holotrópico, que refiere a estados psicológicos, somáticos, que nos orientan a un crecimiento, a un desarrollo psicoespiritual, ¿ya? Entonces eso lo diferencia de un estado de coma, ¿verdad? Estar con anestesia, estar borracho, ¿te fijas? Pegarse en la cabeza, tener un derrame cerebral, porque eso perfectamente podrían ser estados alterados o no ordinarios, ¿ya? Pero no necesariamente inducen o promueven un crecimiento del individuo o de un colectivo. ¿Cómo tú trabajas en esta inducción hacia ese crecimiento desde esta psicología transpersonal o desde estos estados no ordinarios de conciencia? ¿Sí? Mira, hay varias cosas que se pueden hacer. En el contexto, por ejemplo, de la cultura psicodélica, se habla bastante de estos dos conceptos de set y setting, ¿no? Que es bien interesante porque en la última Matrix aparece Morfeo, dice set y setting. Es súper interesante porque viste que está esta escena donde toma la pastilla de la verdad o de volver al adormecimiento y ahí dice esto. Me mandé el medio spoiler, lo siento. Y, Yo no lo he leído por lo mismo. entonces, Pero No quiero dale saber nomás. nada. Dale. entonces, una de las cosas que se hacen es construir una narrativa que tiene que ver con la intención de la persona, ¿ya? Eso es el set, ¿ya? ¿Qué es lo que tú quieres Mm, lograr al tener una experiencia de este tipo? ¿Ya? ¿Qué es lo que encontramos generalmente? Que el set es pasarlo bien, ¿ya? Entonces encontramos la inducción a veces sin quererlo de estas experiencias en fiestas, festivales, en la casa con los amigos, con las amigas, y ahí suelen ocurrir estos malos viajes, ¿verdad? Entonces una de las cosas que hacemos es ayudar a que la persona vaya como poniéndole nombre a aquello que necesita, y eso es un proceso muchas veces, y a veces lo tienen súper claro, ¿ya? mm, Y lo otro es el contexto, que es el setting, que es dónde ocurren las experiencias. Entonces, por ejemplo, en la respiración holotrópica, ¿qué es lo que hacemos? Es construir todo un entorno que tiene que ver con una música especial, con colchonetas, un espacio, con un olor, generalmente rodeados de naturaleza. Em, entonces es como que uno llega a un espacio donde la experiencia es de sentirme acogido, recibido, así como un útero calentito, ¿ya? Si ocupáramos mm, ese símil. Entonces, esos dos elementos ayudan bastante. Hay otros elementos, por ejemplo, que tienen que ver con algo que Gross plantea, que es lo que hacemos en psicología transpersonal es muy similar a lo que hacía Carl Jung, y es invitar a un tipo de terapia donde la persona se contacte con su profundo self, con su ser real, más profundo. Entonces, es construir un entorno para que la persona haga esa conexión interna.
Fija, y para eso podemos ocupar muchos métodos. Fíjate, no, no está cerrado a una técnica, sino que tiene que ver con un entorno, con una intención y una forma de trabajar que la persona vaya haciendo ese diálogo interno. ¿Ya? Y de ahí vayan surgiendo las respuestas, porque también hay un reconocimiento acá de que cualquier cosa que uno como terapeuta, facilitador, psicólogo, o el nombre que le queramos poner, cualquier cosa que yo diga, no está ni ínfima parte de la sabiduría de la persona. Entonces, hay algo ahí también que se ordena. No es que uno no pueda decir nada ni hacer nada, ¿ya? Pero entendemos que las verdaderas respuestas trascendentales vienen del profundo self de la persona. Nada de lo que yo pueda decir va a ser realmente transformador. Ese es el punto. Ujú. Claro, Oye, Felipe, facilitando. y ya que mencionaste la astrología hace un rato, respecto a esto de estados holotrópicos, bueno, también algo que aprendí contigo tiene que ver con que ese concepto de holotrópico responde como a la totalidad, ¿no es cierto? Como a esta idea de volver a la unidad, de volver a la totalidad. Y bueno, justamente la astrología también en el fondo es una forma de percibir la realidad que nos muestra, que evidencia que está todo interconectado, ¿cierto? Que está todo unido y que todo está resonando con todo en todo momento. Y, y desde esa misma mirada, que como integrando tu trabajo con tu astrología personal, por ejemplo, que me imagino que la conoces, ¿cómo has visto tú esa integración en tu vida y en tu trabajo como psicólogo que trabaja con estos estados más holotrópicos? ¿Cómo para ti ha sido esa vivencia de conocer tu astrología y de poder comprender desde este otro marco, por ejemplo? Sí. Mm, Mira, yo me acuerdo una vez que me hice una lectura de carta con un astrólogo que le había hecho muchas cartas a personas que se dedican a la psicología transpersonal. Y fue muy Wow. chistoso porque miró mi carta y me dice, psicología transpersonal y respiración holotrópica. ¿A qué te dedicas? Entonces fue muy lindo conocernos así, que como que se fuera la introducción, porque él me decía, o sea, esto está aquí, o sea, tu interés por los estados no ordinarios, tu casa 8 el estudio de ese inconsciente personal, y también una casa 12 Power, con hartos planetas ahí, entonces como esa búsqueda espiritual, de sanación también, y esa conexión con una conciencia más ampliada. Entonces, yo diría que, o sea, la propia búsqueda siempre es un elemento, o sea, para cualquier persona, para lo que sea que se dedique. Y esto es algo que Groff también dice, y es que eh, es como que lo más importante para acompañar estos procesos es el proceso personal. Y él lo dice porque cualquier cosa que yo no tenga resuelta puede ser una limitante o puede frenar el proceso de otra persona, porque si esa persona entra en ámbitos que yo no he resuelto, probablemente voy a sentir miedo, voy a bloquear, eh, podría sentir envidia incluso, que está teniendo una experiencia súper iluminadora que yo nunca he tenido y que son potenciales que a mí me gustaría lograr. Entonces, em, creo que gran parte del trabajo también es eso. Em, Te diría también que por mi configuración, yo también me he ido dando cuenta que hay como temáticas que a mí me ha tocado trabajar que son kármicas y que ha sido bien mágico porque en la medida en que yo las he empezado como a mirar, como mucho más directamente, a tenerlas mucho más claras, me han empezado a llegar pacientes que tienen esas temáticas. Y eso es súper loco. Es súper loco y es como, oh, ahora entiendo que me estuve preparando para esto, así Sí, por años. Que lo hemos a mí me pasa comentado lo con la mismo. Vale, sí, porque nos pasa lo mismo Sí. con la carta astral, con las personas que llegan a leerse la carta, Mm. generalmente traen un tema que estamos trabajando. Es muy, Sí, es o que ya lo hemos, claro, lo tenemos ahí visto, no sé. Es visto, bacán, eso es estamos, muy mágico. es muy mágico y es algo muy, muy en relación también al tema astrológico que traemos en este capítulo, que es la entrada de Júpiter a Piscis, porque estamos cumpliendo un ciclo nuevo de Júpiter, además en su signo en el que rige junto a Neptuno. Y bueno, ¿qué más?
qué más holotrópico que el signo de Piscis y la energía de Neptuno y de Júpiter juntas que vamos a vivir este 2022 y que es una invitación a justamente entrar en estas conversaciones, en estas percepciones, en eso darnos cuenta que esas sincronías existen y que están vivas y que están constantemente apareciendo en nuestra vida. Sí, súper interesante. Y ahí yo te quiero ahondar un poquito más, Felipe, en la importancia, por ejemplo, de los ritos, eh, al, al, como, al inmiscuirse en estos estados no ordinarios de conciencia o en general también. La importancia del rito, porque desde ahí también, desde si lo vemos desde la astrología, Piscis no puede estar sin Virgo, sin la tierra, sin un hábito en el cual yo me habito también. Entonces, eso quiero como ahondar un poquito, como la importancia ahí de los ritos. Sí. Em, o sea, a ver, la ritualidad ha sido utilizada por los seres humanos desde su inicio, ¿verdad? Sabemos que hay evidencia de prácticas chamánicas de más de 40.000 años, ¿ya? Sabemos también que los estados no ordinarios han sido utilizados en el chamanismo, en los chamanismos, en este tiempo, en estos miles de años, como una vía curativa central, ¿ya? Entonces, sabemos también que entonces cuando nos aventuramos a estos terrenos, no somos pioneros, no somos quienes van primero, en realidad hay muchas personas que han pasado. Mm, Entonces, a ver, por un lado nos podemos preguntar por qué es tan importante, eso es una cosa. Y pareciera que hay una necesidad de explorar estos terrenos. La ritualidad me da la impresión que da una estructura para entrar en algo que puede ser súper caótico y inestructurado, ¿ya? Si miramos, por ejemplo, los estudios antropológicos de Arnold van Gennep, él habla de estas tres etapas de la preparación, que es la separación, ¿verdad?, de los individuos que van a vivir la ritualidad para entrar en el proceso liminal, que es la potencialidad de ser, para luego hacer el retorno. Entonces, él pudo reconocer que hay etapas en los rituales y hay distintos tipos de rituales, por supuesto, y, y pareciera que la ritualidad entonces permite estructurar, permite encarnar ciertos arquetipos también. Entonces, no sé, pues, tengo una amiga que hace danzas de tara y nosotros tenemos esa Mm. conversación. Entonces, cuando las mujeres están bailando tara, están encarnando tara. Mm. ¿Fija? Y en cada danza me dice que hay una mujer que es la que encarna así como el arquetipo central de eso, ¿fija? Entonces es como, es muy magnético, está muy cargado, es muy sanador también. En los temazcales, por ejemplo, que es algo que es bien como americano, eh, el diseño por ejemplo, para dónde están las puertas, las cuatro direcciones, ¿verdad? La puerta está hacia el poniente, ¿verdad? Mirando al fuego, y al otro lado está el tipi, ¿verdad? Como está, donde se hacen los otros rituales, la vigilia. Entonces hay todo un diseño que tiene que ver con las líneas, con los tiempos, con la geografía, eh, con el sol, ¿verdad? Los periodos en los cuales se realizan las ceremonias también tienen que ver con los ciclos, ¿verdad? Con los solsticios. Eh, entonces voy nombrando cosas porque nos vamos dando cuenta cómo el ritual tiene que ver con el cielo, ¿verdad? Tiene que ver con algo que es sutil y que permite traer eso a algo que es muy concreto. ¿Se fija? Y aquí una anécdota, y es que hubo un tiempo que estuve haciendo varios temazcales y me pasó algo bien curioso, que yo entraba al temazcal y quedaba sentado en el mismo lugar. Y es como que te toca el lugar que te toca, ¿verdad? Como que tú entras y quedas ahí. A menos que quien está dirigiendo te cambie de lugar, ¿sí? Porque ve algo. Y ya, pues yo quedo de nuevo en el mismo lugar y estamos en la mitad del temazcal y la facilitadora me mira y dice, Felipe, está en el mismo lugar, tú ya trabajaste eso, ya cámbiate. Y me cambia de lugar. Y increíblemente me cambio al lugar de al lado, que quedo al lado de otra vara, y empecé a sentir cosas completamente distintas. Solamente con ese cambio de lugar. Entonces ahí me di cuenta es como una constelación.
el Exacto, temazcal. se iba Sí, a y ahí mencionar. después me explicó pues, que cada vara tiene un espíritu y que yo estaba en una vara que tenía que ver con ciertos temas, con el trueno y que la fertilización y el inicio, y me decía eso ya está en ti, entonces ahora va a trabajar otra cosa, pa, y me mueve. Mm, Entonces, como para resumir la respuesta, yo tengo la impresión que el ritual lo que hace es, por un lado, traducir el cosmos o el plano arquetípico al plano humano, así como que lo decodifica, ¿ya? Y Manuel Almendro, que es un psicólogo español, lo explica de otra manera, que es que el ritual nos permite ir, el ritual con estado holotrópico, ¿verdad? Nos permite ir a esa otra realidad para volver con una información que vamos a tener el trabajo después de cómo lo aplicamos, cómo lo traducimos, lo llevamos a cabo, ¿verdad? Entonces, fundamental el ritual. Ya, sea como sea, o sea, puede ser rituales tradicionales, pueden ser nuevos rituales, pero el ritual igual da una estructura. ¿Te Ujú. fijas? La respiración holotrópica tiene una ritualidad y siempre es la misma. Y eso es muy bonito porque tú vas a hacer respiración holotrópica en cualquier parte del mundo y es la misma estructura. Entonces, también eso es bonito. Me hace como, o sea, se me viene esta imagen de también incluso del zodiaco como esta totalidad, que está todo mezclado, todo integrado, toda la diversidad posible de potenciales energías que podemos nosotros en la Tierra encarnar. Y después está la Tierra, y están los cuerpos, y están los espacios, y están la forma en que configuramos los espacios, y que también eso va a generar un cambio de percepción y una sensación. O sea, en el fondo estamos constelando todo el tiempo distintas energías, distintos arquetipos, y es tan invisible para la mayor parte de nosotros eso, que se hace tan visible cuando estamos en un estado no ordinario de conciencia, por ejemplo. ¿Cómo puedes ver cómo tú ves el acercamiento de esta nueva info, por ejemplo, al cotidiano, ¿cachai? Como a la vida simple y común. ¿Cómo podemos nutrirnos sin necesariamente ir a una respiración holotrópica o hacerse un trabajo con la carta astral? ¿Cachai? ¿Cómo lo ves tú como una evolución natural de estos temas en la sociedad? Sí. Me estaba acordando de un texto de Frances Vaughan con Roger Walsh, que son dos autores importantes en el plano transpersonal, en el contexto transpersonal, y ellos decían ya por los años 70 de que quizá la psicología transpersonal sea una de esas maneras en las cuales se traducen los saberes tradicionales, las sabidurías antiguas, a un lenguaje más moderno que las personas podamos como acoger de mejor forma. Em, yo creo que están pasando muchas cosas en ese sentido. Eh, Creo que, por ejemplo, un podcast como el que ustedes hacen tiene mucho que ver con eso, ¿verdad? Con traer los saberes a poder escuchar, a poder informarnos. Quizás no me tengo que leer un libro de 500 páginas, ¿verdad? Y voy a tener como un saber más destilado. Entonces, yo creo que lo mismo que estamos haciendo tiene que ver con eso. Em, Creo que hay mucho que hacer al respecto. Por ejemplo, justo ahora, en este tiempo, y cuando digo este tiempo me refiero a esta década, hay todo un renacer del interés por los psicodélicos. Esto está como el boom, ¿verdad? Entonces hay mucha gente saliendo del closet diciendo, oye, yo hago esto hace mucho tiempo y no me he atrevido, y dando Mm. charlas y cursos y cosas. Em, entonces hay mucho que informar también. También creo que hay una gran necesidad de saber de estas cosas y creo que la necesidad va por delante de lo que se está haciendo. O sea, es mucho más el interés que hay que las posibilidades como de cosas que se están haciendo, ¿ya? Porque la información está, pero eso no necesariamente es sabido, conocido, ¿no? Em, Creo también de que por la religiosidad o la espiritualidad que ha habido, por ejemplo, si hablo de Chile particularmente, que ha habido como más dominante, estas temáticas quedan como cosas alternativas, ¿ya? Como algo entretenido, ¿verdad? Em, para algunas personas incluso es como pecaminoso, ¿verdad? Esas cosas que yo he escuchado. Mm. Eh, entonces, por ejemplo, uno de los trabajos que yo me he dedicado a hacer es como a des, em, desidentificar estos saberes de cosas orientales.
¿ya? Generalmente lo transpersonal lo encontramos vinculado al budismo, al hinduismo, a figuras como Ganesha, a Shiva, a Lakshmi, o como cosas más de Oriente. Y eso ya puede generar rechazo, miedo, o como que eso va a venir a cuestionar ciertas creencias o maneras. Entonces, para mi gusto, parte de lo que uno, si a uno le hace sentido, a mí me hace sentido, es como desmarcarlo de eso, porque yo tampoco me siento que soy como eso. ¿Te fijas? Entonces, ¿por qué me voy a subir a ese carro? Claro, Y es como muy lejano. claro, y si Como tú que todo con una miráis, distancia. claro, y si tú miráis cuántos transpersonales cristianos hay. Yo he conocido a una persona, a dos personas, que eran declaradamente cristianas transpersonales. ¿Fija? Porque es mucho más cool también ser chamánico, ser budista, es como más cool igual, tiene más onda. ¿Fija? Entonces, también puede haber mucho ego, yo creo que eso juega un poquito en contra. Entonces, ¿cómo llevarlo a lo cotidiano? Entonces nosotros podemos ritualizar ciertas cosas sencillas. Ahí por ejemplo, en esta vía que yo compartía de lo transpersonal como una transformación individual y social, ahí yo lo vinculo bastante con la ecopsicología, ¿verdad? Que para mí la ecopsicología es una espiritualidad práctica. Entonces creo que aquí hay conversaciones que se pueden tener y entonces yo puedo ritualizar mi desayuno. Ayer yo hablaba con una persona y me decía es que yo como en 3 minutos. Mi pareja se toma media hora, una hora, dependiendo de la comida. Y yo como en 3 minutos, porque como haciendo las cosas. Entonces, claro, no ritualiza su vida cotidiana, pero sí ritualiza cuando va a la montaña y hace su ceremonia. Ahí sí. Entonces ahí te fijas que encontramos como esa separación de lo cotidiano con, comillas, lo sagrado. Entonces yo creo que aquí el trabajo es cómo sacralizamos la vida cotidiana. ¿Te fijas? Cómo sacralizo mis relaciones, cómo me vinculo desde el respeto profundo. O sea, cuando Maturana decía el legítimo otro, me parece que está refiriéndose a algo muy profundo, que creo que nos vamos a demorar mucho tiempo en entender a qué se refería con esa simple frase, ¿verdad? Em, Porque el legítimo otro puede ser la araña que está en mi pieza, puede ser la hormiga del patio, puede ser la flor. Puede ser Pues, también lo que negamos dentro de nosotras mismas, nosotros mismos. Mm. Oye, Felipe, que me gustaría bajar un poco la respiración holotrópica, porque probablemente tal vez gente que nos escucha es primera vez que lo oye. Entonces, como en qué consiste, cuál es su objetivo o su finalidad, eso, para ir introduciendo también a las personas en la respiración holotrópica. sí, la respiración holotrópica es un método que desarrolló Stanislav Grof con su ex esposa Cristina, que falleció hace unos años, y lo que permite es inducir un estado de conciencia modificada en un contexto que promueve el autoconocimiento, la sanación, la curación, y solamente a través de la respiración, de la música, el trabajo corporal y la expresión creativa, permitir que las personas tengan una experiencia que sea sanadora, curativa, que encuentren liberación a traumas que traen. em, Para eso se hace una preparación. Entonces, son las mismas etapas que un ritual. Se hace una preparación teórica, se explica, hay que completar una ficha médica, hay varias contraindicaciones también porque hiperventilar no es como llegar y hacerlo. ¿Te fijas? Hay contraindicaciones psicológicas, físicas, y todo eso se va conversando en el proceso. Luego se tiene la experiencia, que son sesiones de aproximadamente 2 horas y media, 3 horas en la respiración. Em, y se suele ocupar una respiración profunda, rápida, no es una técnica de respiración, ¿ya? Y esto siempre lo recalco harto porque de repente encontramos ahí en internet como personas que dan como clases de esto y no es una técnica de respiración, eso no es así, es todo un trabajo, ¿ya? Yo he visto personas que incluso entran en el proceso sin ni siquiera haber respirado de la manera que están en el proceso, porque hicimos una preparación que a esa persona le fue tan power que se puso la colchoneta y ya está en el proceso. Entonces, y entonces posteriormente hay una parte de integración a través del dibujo, de la escritura, y luego se comparte. Por ejemplo, si esto es un grupo, se suele dividir el grupo en dos, entonces la primera mitad del taller respira
una parte del grupo y la otra mitad acompaña y después se cambian los roles, entonces también se puede producir esto de dar y recibir, de acompañar el proceso. Entonces, para mi gusto también tiene una parte bien educativa, si es que se hace en este formato de taller, ¿verdad? Y también se puede hacer de forma individual, grupitos chiquititos. Yo trabajo con Jimena, por ejemplo, hace 10 años y ella ha hecho grupos de mujeres, por ejemplo, y me comenta que pasan cosas como bien particulares que son diferentes a los otros grupos. Em, y, y bueno, yo hice mi tesis doctoral en esto, entonces también vi varias cosas que son interesantes respecto a la respiración holotrópica. Por ejemplo, se suele decir de que no tengamos una intención concreta y que soltemos cualquier expectativa, y sin embargo yo en mi tesis le pregunté, algunas personas dijeron que sí tenían una intención y que cuando la tuvieron, resolvieron el tema que traían. Y entonces fue súper interesante porque eso se parece mucho más a los rituales con medicina, como con ayahuasca, con hongo, donde sí te piden tener una intención. Entonces fue súper interesante encontrar ese paralelo. Em, Entonces, bueno, la holotrópica permite explorar estos terrenos sin la necesidad de consumir ninguna sustancia, ¿verdad? Hay personas que no les gusta eso, que está contra lo que creen, o que simplemente les da susto. Yo a veces digo, mira, quizás si tienes interés en explorar estos ámbitos, quizás una respiración holotrópica va a partir, que además es una experiencia bastante estructurada, Sostenida. sostenida, exactamente. Y en el Mm, fondo, ¿cómo se explica esta, como esto de que la persona, bueno, a través de todo este rito, en el fondo, porque esto es como un rito lo que está ahí describiendo, se conecta con lugares que no, como que no tenían la conciencia? ¿Cómo lo podríamos graficar? sí. Mira, esa es una pregunta bastante común y Mm, me encanta que no haya una respuesta para ello, porque es ya, como que bacán. nos mantiene en el misterio. Mm, Em, Porque de verdad no hay una respuesta. Mira, yo una vez le pregunté a Patricia May, que es una antropóloga que trabaja temas de espiritualidad, que ella fue a dar un curso a Argentina, que era parte de la formación de respiración holotrópica, y ella decía, mira, la respiración es energía, es chi. Entonces, si tú respiras muy rápido, te vas a llenar de energía y tu cuerpo naturalmente va a empezar a desprenderse de aquello que necesita desbloquearse, ¿verdad? Como los canales energéticos, ¿verdad? Que empiezan como a pujar y se abren. Esa es la explicación que daba ella. Desde la psicología profunda, podríamos decir de que tenemos mecanismos de defensa, ¿verdad? Que nos permiten, cuando estamos en estado de vigilia, reconocer de que acá estoy yo, allá está Mónica, allá está Valentina, ¿verdad? Yo, tú. ¿Te fijas? Ahí está como los límites más o menos claros. Yo tengo una sensación de un yo que es permanente, ¿verdad? Que los budistas dicen que eso no existe. ¿Te fijas? Ya. Entonces, con la hiperventilación, con este trabajo, pareciera que lo que hace es que los mecanismos de defensa empiezan a permear. Entonces, el inconsciente empieza a emerger en la conciencia y se empieza a fusionar esto. Y empiezan a emerger contenidos que son relevantes, que están cargados emocionalmente, que necesitan resolverse. Esa es como otra explicación que Groff nos trae, ¿ya? Em, Sabemos también, Groff en algún momento quería entender qué era lo que pasaba en la sesión. ¿Por qué esta persona está resolviendo un trauma? ¿Por qué esta persona está yendo a su nacimiento? Porque es como una pregunta que no lo deja dormir. Entonces empezó a probar los test psicológicos conocidos y probó todo lo que... y nada le permitía entender esto. Entonces tenía un colega ahí en Esalen donde estaban haciendo esto, un instituto del desarrollo humano, todavía existe y que fue como muy así boom en los años 60, 70. Y Tarnas le dice, oye, ¿y por qué no les vemos las cartas astrales? Y boom, boom. Así encontraron de que la única manera de poder interpretar, comprender qué se estaba moviendo durante las experiencias eran los tránsitos planetarios, mm, ¿ya? Principalmente los tránsitos de los planetas transpersonales, ¿verdad? mm, Neptuno, Saturno, Urano, Plutón. ¿Ya? Y cada uno de estos arquetipos, ellos como que los reinterpretan a la luz de esta psicología grofiana y los vinculan con experiencias intrauterinas, ¿ya? Del momento del nacimiento, mm. como grandes patrones así que mueven contenidos psicológicos
de la propia vida y también transpersonal. Entonces, también nos permiten entender por qué una persona que está reviviendo, no sé, por una experiencia de violencia que sufrió en la infancia, está vinculada con una experiencia de tortura en una vida pasada, en un campo de concentración. ¿Te fijas? Porque parece que hay como patrones ahí que conectan, arquetípicos. ¿No? O porque la persona está teniendo una experiencia que es muy gozosa, placentera, y eso se conecta con una revolución social en los años 50. ¿Fijas? ¿De dónde viene eso? ¿No? ¿Te pareciera que hay patrones arquetipales que podemos mirar? Qué maravilla. Estaba pensando que ahora con esta entrada de Júpiter a Piscis, lo que va a empezar a pasar, y también más adelante en unos años más, son sextiles, que son un aspecto armónico. Cuando hay aspectos armónicos en el cielo, lo que genera es fluidez o expansión de esas energías que están conversando, como cuando, por ejemplo, hay cuadraturas, lo que tenemos son tensiones, lo que hemos estado viviendo el 2021 entre Saturno y Urano, entre una forma más rígida y un cambio, pero lo que vamos a tener son sextiles de Júpiter a Urano, vamos a tener después más adelante sextiles de Neptuno a Urano, en Tauro, Piscis, y siento que ahí hay como un potencial creativo súper potente que tiene que ver con tomar y abrazar este tipo de experiencias y este tipo como de certezas que ya no pasan tanto por la racionalidad, sino que más pasan por experiencias que tienen que ver con el cuerpo, con el sentimiento, con la percepción ampliada. Y nada, siento que ese es como es una ayudita que nosotros vamos a estar como recibiendo del cielo para poder hacer este proceso de transición que estamos viviendo, porque estamos en un proceso como bastante marcado de transición, que lo hemos conversado en los capítulos anteriores, sobre todo en el capítulo con la Cote Yuneman, que ahí hablábamos de este periodo entre el 2021 y el 2025. Y creo que es súper potente el tipo de trabajo que tú haces y hacer estas conversaciones, ¿cachai? Como conversaciones entre la psicología y la astrología, entre la ecología y la psicología, y todas estas nuevas formas de interpretar desde lo holístico, finalmente, ¿cachai? Como traer esas Sí, claro, certezas. ciencia y espiritualidad. Oye, Felipe, una consulta, porque yo creo que a mucha gente le da miedo el involucrarse en estos temas, sobre todo como esto de como lo más multidimensional, no sé cómo, cómo utilizar otra palabra. ¿Cómo? Porque también muchas veces se ha como este mito, no sé, y también yo creo que ha pasado, y además yo diciendo también como ejemplo personal, a mí al principio, hace harto, bueno, hace algunos años ya, de repente me daba como un poco de miedo, súper inconsciente, después obviamente lo elaboré, de estar como tan mirando el cielo como con este miedo de irme un poco, como de irme demasiado en la volá. ¿Cómo podríamos, como, para también para personas que tal vez tengan este mismo miedo de tal vez este no retorno casi o de estar como demasiado en la ola, cómo podríamos como ejemplificar como un término medio en estar muy acá, pero también con las antenitas súper abiertas hacia lo arriba o hacia mi yo superior o como queramos llamarle, a esta parte más como conectada con el propio espíritu, que también creo que está muy ligado a eso. Como, ¿cómo Sí. podríamos, como un Es término como, medio? sí, O, está conectando ahí con de repente este miedo como al vacío cósmico, ¿verdad? Que a veces claro, dan estas cosas. Y yo me acuerdo de niño que, no sé si alguna vez tuvieron esa experiencia bueno, en mi casa compraban el diario y venían de repente estos mapas estelares, que eran como unas hojas grandes que uno abría y veía como el universo. Así que yo me acuerdo que miraba esta cuestión y me daba vértigo porque sentía que me iba a caer adentro de esa imagen, ¿cachai? Que era más grande que yo, ¿cachai? claro. Mm, Mm. Entonces, claro, como ese miedo, es como un miedo y un deseo también, porque por un lado está esta curiosidad, este deseo holotrópico de totalidad, de completitud,
de una sanación profunda, que sabemos que comprando cosas, que teniendo sexo, que teniendo citas, que comiendo, que adquiriendo cosas, no. Entonces, la mirada se vuelca hacia adentro, ¿verdad? Entonces, claro, está este deseo y al mismo tiempo está este miedo. Y, mira, voy a decir un par de cosas. En mi tesis, yo pregunté a las personas por qué habían hecho respiración holotrópica. Y 5 me dijeron que, de las 12, 5 me dijeron que era para probar una alternativa a los psicodélicos. Entonces yo le pregunté, ok, ¿y cuál es la diferencia con los psicodélicos? Y las mismas personas me decían que las experiencias con psicodélicos son como que viene la ola y la única opción que tú tienes es surfearla, porque la ola te va a llegar igual. Mm. Y si no estáis bien, te va a botar. Fija, lo único que puedes hacer es como saber que, no sé, pues si te tomaste un LSD y lleváis 2 horas en el efecto, te pueden quedar 6 horas más, 8 horas más, depende de la dosis que te tomaste, ¿verdad? Si te comiste, no sé, pues 3 gramos de hongo, sabéis que vais a estar más o menos 5 horas ahí arriba de la pelota, ¿verdad? Em, entonces, lo que decían era que la respiración holotrópica permitía regular la intensidad de la experiencia. ¿Te fijas? Cosa de que si yo quería como meter las patitas un poquito, respiraba un poquito más lento. Si yo quería como empezar a volver, respiro un poco más lento. Si yo quiero más intensidad, respiro más rápido. Entonces hablaron bastante de eso. No es que sea más o menos profundo, sino que es la intensidad de la experiencia. Cosa que con los psicodélicos en general no se puede. Ya, había una persona también que hablaba de una experiencia con marihuana que la describía como una cachetada y que el holotrópica pudo cerrarlo. Ahora, yo no estoy diciendo con esto que la holotrópica es mejor que lo otro. Estoy solamente abordando esto de, ok, em, ¿qué puedo hacer frente a este miedo de, oye, me va a tragar el universo, me puedo rayar, ¿verdad? Y también hay que entender de que hay varios miedos que son típicos, ¿ya? El miedo a la locura es un miedo típico, ¿ya? Que cualquier persona que hace un camino en esto se lo va a topar en algún momento y va a topar un lugar de sentirse que no hay retorno, ¿ya? Y que es una experiencia interesante, al menos tenerla. Ojalá en un espacio acompañado, porque te permite saber de que pase lo que pase, estás ahí en la contención, en el acompañamiento. Hay otro miedo que es el miedo a la muerte, ¿ya? Entonces está el miedo a la locura, al no retorno, el miedo a la muerte, el miedo a perder el control sobre el cuerpo, empezar a decir cosas que no quiero decir, secretos, cosas que nadie sabe de mí, o que no sé, pues yo muestro que soy súper correcto y quizás tengo miedo a empezar a decir cosas, obscenidades, qué sé yo. Y por allá por los años 80, en un libro de psicoterapia con LSD, Groff dijo algo que nunca más volvió a decir, que es el miedo a cambiar de orientación sexual, ¿ya? Y esto tiene que ver con experiencias transpersonales donde las personas se experimentan como que, no sé, pues, un hombre como que es mujer, una mujer como que es hombre, y experimentar sentimientos diferentes, ¿ya? Y eso hay personas a las que le da miedo, ¿ya? Em, entonces, bueno, abordando todo eso, creo que una manera es conocer lo que se está haciendo. Creo que es una cosa importante. La Patricia May, en esa conversa que tuvimos a propósito de esta formación en Argentina, ella decía, en este tiempo las personas necesitamos saber lo que estamos haciendo. Entonces, como hay literatura al respecto, creo que una buena forma es leer. Así como, ah, mira, toda esta volada entretenida, oye, mira, hay investigación, hay estudio, hay teoría, mira qué interesante. Esto se puede ocupar incluso en terapia, no solamente en el carrete. Ah, mira, qué interesante. Mm. Mm. Ya. Entonces, es como cambiar muchos significados, muchas cosas que pueden estructurar mucho. ¿Ya? Em, a mí, por ejemplo, me encanta leer la fenomenología de las experiencias holotrópicas. Y hay libros de Stanislav Grof donde él explica, habla de estas etapas del nacimiento, del parto, de la gestación. Entonces, como que tú vas leyendo y de repente, oh, pero si a mí me pasó eso. Oh, yo sentí que estaba en un lugar atrapado sin salida y que me estaba volviendo. Oh, es lo mismo que yo sentía y como que me estaba asfixiando. Oh, y pánico. Oh. Y acá yo sentía como mucha rabia o deseo sexual, como muy intenso, así como medio un caballo loco. Oh, mira, acá está. Entonces, como que eso también puede ayudar como a entender estas cosas que nos pasan. Em, yo creo también que es entender que esto tiene diferentes ritmos, ¿verdad? Hay personas que lo hacen una vez en la vida, tener estas vivencias, hay personas que no lo hacen nunca, hay personas que lo hacen a cada rato, ¿ya?
Eh, y sobre todo a las personas que lo hacen a cada rato, yo les digo, oye, ¿cuánto tiempo te estás tomando para digerir esa experiencia, para integrarla? ¿Ya? Que es un concepto que se ocupa mucho en este contexto. ¿Cuál es el proceso de integración de la experiencia? Y, y a veces hay experiencias que toma años en integrar. Ujú. Una vivencia de 2 o 3 horas intensa en un estado holotrópico, de repente puede estar 1 año, 2 años, puede requerir terapia también, otros tipos de informaciones que me pueden ir como ayudando a estructurar eso para que tenga un significado que es propio, que no es como tomado de afuera, ¿no? Eso también es lo otro, porque no sé, un terapeuta te puede decir, lo que a ti te pasó es esto, mi terapeuta dice lo que a mí me pasó es eso, entonces eso, ya, pero eso me hace sentido a mí, Mm. esa es la integración. Ujú. ¿Fijai? Entonces, yo diría que hay un proceso ahí que es orgánico, por eso me gusta mucho mirar la naturaleza, porque las mismas plantas, yo aquí tengo unos cactus, entonces los cactus me van mostrando que echan raíces, que hay que cuidarlos, que hay que vincularse con ellos, en la medida en que me vinculo, los cactus crecen más lindos, ¿verdad? Entonces hay como una relación, entonces hay una relación con las cosas que me van pasando. ¿Fija? Entonces, si yo estoy en una relación con ellos, ello tampoco va a ser tan amenazante, ¿verdad? Claro. Mm. 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 Qué importante eso que mencionas de como de la integración y la necesidad de integrar estas experiencias de una manera que también tiene un orden. De nuevo, así como el tema, el eje Virgo-Piscis, porque está la experiencia pisciana, pero si no tenemos Virgo, si no le ponemos un orden dentro de nosotros, es súper, o sea, puede quedar como una anécdota finalmente, o como algo que sigue molestando durante mucho tiempo y que no lo podemos de alguna manera como sacar Descifrar. descifrar o tomar ese fruto que en el fondo está ahí para nosotros, pero que requiere de ese proceso de integración más concreta también. Y, y quería llevar eso también a una reflexión que me surgió ahora, escuchándote, que tiene que ver con la responsabilidad de las personas que guían estas experiencias, así como también las personas como la Vale y como, como yo, que trabajamos con la astrología de las personas. Mm. Qué importante es entender que hay una gran responsabilidad ahí. ¿Cachai? Como que no es llegar y decir, sí, yo he tomado 10 veces hongos, por lo tanto puedo ir al bosque y llevar un grupo y, y guiar una experiencia. No es tan simple, no es tan directo. Lo mismo con hacer cualquier tipo de intervención individual o grupal, creo que requiere de una preparación en muchos niveles. ¿Y cómo tú ves este tema? ¿Cómo ves como el estado del arte en ese sentido de las personas que están? Porque yo he visto mucha proliferación de invitaciones de este tipo a ir a tomar medicina, y empiezo a tratar de averiguar de quién es la persona que está detrás de la toma, por ejemplo, y me encuentro con personas como que casi que lo hacen en el living de su casa, y encuentro que es súper irresponsable, esa es mi opinión. Em, Eso, entonces, ¿cómo lo veis tú en ese sentido? Es un súper tema. Em, es- es- no es fácil darse cuenta cuáles son, comillas, las credenciales de alguien que facilite una cosa así, ¿verdad? Porque no hay como una certificación de chamán. No. Entonces, ¿dónde está esa institución que me dice, mira? em, pero, por ejemplo, si uno mira las escuelas, las tradiciones, te vas dando cuenta de que, por ejemplo, en las búsquedas de visión, la búsqueda de visión son cuatro, ¿verdad? Son 4 subidas a la montaña, hay distintas, comillas, escuelas o tradiciones que son diferentes tiempos, en diferentes lugares, y tú te vas dando cuenta que esa es como una escuela de formación también. Entonces, como que a cada nivel la persona va adquiriendo ciertas habilidades y cierto reconocimiento de parte de la comunidad, entonces se le va dando como comillas un permiso para ahora puedes facilitar cierta actividad, el temazcal, la medicina, sí. En la selva, distinto, porque el entrenamiento es con un maestro o maestra, generalmente son hombres, ¿verdad? Y te entrega un conocimiento y tú haces un proceso con esa persona acompañado. ¿En qué minuto esa persona dirá está listo, está lista? No sé cómo lo hará, ¿ya?
Por ejemplo, la formación de holotrópica es una formación que dura 3 años, ¿ya? Que tiene ciertas etapas, donde tú tienes que ir demostrando ciertas competencias, ciertas habilidades, y en algún momento te dicen, ok, estáis listos, hacen la certificación o sabéis que te falta tal cosa. Tienen sus propios criterios, ¿verdad? Entonces cada escuela tiene sus criterios. Puede pasar de que haya personas que, como tú dices, tomé un par de veces y voy y lo ofrezco, o sea, pasa. También puede pasar de que alguien lo certificaron y después se fue para el lado equivocado, y eso también pasa, ¿te fijas? Y ahí hay muchas historias que se saben, entonces, como tratando de abordar lo que tú preguntas, o sea, para mí es súper importante lo que tú dijiste, que es como, ok, ¿cuáles son las credenciales? ¿Quién es esta persona? Yo siempre recomiendo ir con alguien. Siempre ir con alguien, o sea, nunca ir solo a una experiencia de este tipo donde no conozco a nadie, porque ese alguien conocido puede ser mi cable a tierra en un momento que lo pase mal o que se ponga confusa la situación, ¿verdad? Sobre todo si son experiencias grupales, ¿fijai? Em, Muchas de estas experiencias también uno llega porque alguien la tuvo antes. Entonces eso también es una buena referencia. O sea, si yo conozco un par de personas que ya han tenido experiencia con esta persona o con este grupo, también es una buena oportunidad para preguntar cómo es, de qué se trata. Ya. Em, yo soy bastante reticente a experiencias donde cualquier persona puede llegar, porque sabemos que no todas las personas deberían hacer esto. Entonces, ok, ¿cuáles son los filtros para esto? Entonces ahí yo también pondría ojo, ¿verdad? ¿Tienen alguna contraindicación para esta cuestión? Y yo sé porque, por ejemplo, nosotros en la holotrópica hemos dicho que no a personas que después han tenido brotes psicóticos haciendo otras cosas y nos hemos enterado después. Digo, porque no hubo ningún no. ¿Fija? Entonces, como de repente, ok, como podemos detectar esas personas que si nosotros le ofrecemos lo que hacemos le va a hacer daño, o sea, creo que es un criterio fundamental. Mm. Mm, ¿Como cuál podría ser las personas que le podrían hacer daño? Ya. Mira, en el contexto holotrópico, por ejemplo, ya sabemos que la bipolaridad es una contraindicación, trastorno de personalidad severo, o sea, estructuras más psicóticas, ¿verdad? Mm. Em, y si hay otros trastornos de personalidad, es caso a caso, ¿ya? Em, Acá, como, perdón que interrumpa un poco, pero eh, creo que en todo lo que estamos hablando, si no tenemos un Saturno, una estructura psíquica interna como bien integrada, creo que es ahí donde, ahí está el problema donde nos podemos perder o nos podemos ir, como hablábamos, irse al lado a lado, o brotes psicóticos, eh, como que acá no sé si, pero cómo se podría trabajar porque yo creo que nadie está condenado, o sea, las personas bipolares en algún minuto tal vez si hacen algo consigo mismos, ¿cómo se podría, como tú que cachai igual, Felipe, cuando yo digo un Saturno no integrado, cómo se podría desde ahí integrar para que en algún minuto esa persona que en algún minuto le dijiste no, tú no, no todavía o no, no podí, cómo ella podría trabajar para en algún minuto sí poder tener esta experiencia? ajá. Mira, lo voy a plantear de la siguiente manera. Hoy día sabemos por las investigaciones de que existen las personas altamente sensibles, que tienen sistemas nerviosos que como que reaccionan de manera intensa frente a estímulos que otras personas, según bocinazo, la música fuerte. Ya. Probablemente esas personas, meterlas en una sala de respiración holotrópica con música fuerte, les va a ser más disruptivo que de beneficio, ¿ya? Porque es mucho estímulo. Entonces, si yo detecto que hay una persona que tiene esa cualidad, yo probablemente no le voy a ofrecer un taller de respiración holotrópica grupal, sí le podría ofrecer una experiencia más bien pequeña, con una música más suave, más cuidado, con menos personas, incluso individual, ¿ya? Em, entonces, lo que quiero decir con esto es que no todas las experiencias son para todas las personas. ¿Ya? Entonces, si una persona altamente sensible insiste en querer ir a un taller de respiración holotrópica donde sabe que lo va a pasar mal, yo me preguntaría, ¿para qué quiere hacer eso? ¿Por qué quiere hacer algo que lo más probable es que no te haga bien? ¿Por qué quiere hacer? Entonces, este ejemplo lo ocupo
a propósito de la bipolaridad. Porque una persona que sabe que le estamos diciendo que le puede hacer daño ir a una sesión de este tipo, ¿por qué insiste en ello? ¿Fijáis? Entonces yo me haría esa pregunta, porque lo he visto algunas veces y le he hecho esta pregunta a las personas. ¿Fijáis? Entonces, lo que quiero decir es que a veces buscamos experiencias intensas creyendo que eso es igual a sanador, y eso no es así. ¿Ya? De hecho, puede ser todo lo contrario. Por eso a mí me gusta el caso a caso. Y si tú me preguntas a mí, yo nunca voy a recibir a alguien que tenga un diagnóstico de bipolaridad, nunca. Y yo se los digo, porque yo no me voy a poner en riesgo y yo no voy a poner en riesgo a la persona. Eh, por ejemplo, en Canadá, sí hay una persona que hace eso, porque es una persona que tiene ese diagnóstico, porque ha hecho un proceso y esa persona considera que es de beneficio. Yo no voy a correr ese riesgo. ¿Sí? Sí, por ejemplo, hay personas que han tenido brotes psicóticos que con el tiempo han hecho respiración holotrópica. Eso yo sé que existe. Y en Chile se ha hecho. ¿Ya? Entonces, claro, eso me suena mucho más con esto del Saturno, ¿verdad? Es como que en algún momento tuvieron una desestructuración que después se armó la estructura egoica de nuevo y con el tiempo esa persona pudo tener esa experiencia, ¿verdad? Porque si no pasa lo que Christopher Beich, a propósito de lo que decía Mónica, llama trascendencia integrada, que es cuando vamos a tener esta experiencia, ¿en qué medida yo puedo después darle un significado que permita crecimiento? Y él dice que hay muchas personas que tienen estas experiencias que no son integradas, que es una trascendencia desintegrada. Entonces él dice, si fuiste a paisajes luminosos, hermosos, pero que después no eres capaz de nombrar o de reconocer, lo más probable es que te hayas perdido en el camino. Entonces la pregunta que yo me hago como psicólogo es, ¿cuál es el beneficio de esas experiencias? Porque a mí eso es lo que me importa. A mí en realidad, yo soy como bien práctico, no me importa si fuiste a un planeta, a otro mundo, a las vidas pasadas, a mí eso me da lo mismo. Puede ser que hayas respirado, hayas tenido tu experiencia psicodélica y en realidad no te fuiste a ningún lado y sentiste tu cuerpo y escuchaste la música y no fuiste a ningún lado. ¿Y eso para qué te sirvió? Me ayudó a conectarme más con mi sentir. Perfecto. Eso es lo importante para mí, porque a mí me importa que sea terapéutico, no que sea bonito, estético. La cuestión realmente me da lo mismo. ¿Cachai? Una persona me puede decir, ¿sabes que lloré 4 horas? Seguía. Perfecto. ¿Y eso qué información te trajo? O sea, me hice cargo de mi niña. La miré, la abracé, la contuve, ahora está conmigo y yo no la suelto nunca más. Perfecto. Eso es lo importante para mí como Felipe. Ujú. ¿Sabes? Qué bonito. Qué bonito. Y además que, no sé, a mí, por ejemplo, desde mi experiencia, que he navegado un poco por esas aguas, siempre acompañada y en general en rituales, me he dado cuenta que muchas veces las experiencias que parecen más simples o menos fuegos artificiales, a veces tienen un contenido súper potente y mucho más profundo que otras veces que han sido como muy de, de una fiesta interior, que también es hermosa, pero qué importante es eso, es como darle también la importancia a lo que emerge en el fondo y no ir con esa expectativa a este tipo de experiencias, a la expectativa de vivir el arco iris arriba del unicornio que mucha gente busca también y por eso terminan en ciertos espacios o lugares que a veces son hasta peligrosos. Entonces, como tener en cuenta que cualquier experiencia, que incluso un círculo sin medicina, que ya es medicina, un círculo de mujeres, un círculo de hombres, o una experiencia de meditación en conjunto, también abren muchas veces espacios tan similares como los que se pueden vivir en estados no ordinarios de conciencia. Sí, y también, para terminar de responder lo que preguntaba Valentina, es que, por ejemplo, si una persona yo considero que no le va a hacer bien esa experiencia, le puedo ofrecer otras cosas, porque yo no hago solamente eso, fija. Entonces le puedo ofrecer un acompañamiento diferente que sí le va a ser de beneficio, fija. Y al menos eso es lo que yo creo, que podamos acompañar a las personas en la medida en que esas personas necesitan. Yo hago clase en una universidad y yo digo, oye, si yo tengo un martillo, voy a ver puros clavos, entonces ya hagamos holotrópica para todos. Y yo creo que eso es dañino, eso es hacer proselitismo, es dedicarse a vender una cosa.
Y al menos yo siento que no me dedico a eso. Fija, y me dedico a acompañar personas y como tratar de tener esa sutileza. Y a veces decir que no, y eso también puede ser sanador para las personas. ¿Sabes qué? Me dijo que no, me cargó el Felipe porque me dijo que no, pero por algo me está diciendo que no, po. ¿Cachai? Mira, aquí un ejemplo nomás. Me acuerdo de una persona que tenía crisis de pánico y llegó porque quería hacer respiración holotrópica. Y yo le dije, sí, pero ahora no. Y voy a ser súper práctico porque si nosotros hacemos este sábado la respiración y tú tenías el domingo una crisis de pánico, me vas a estar llamando a mí el domingo. Y yo no te voy a ir a ver a tu casa porque tengo una junta familiar, voy a ir a jugar con mi sobrino, porque esa es la realidad. ¿Cachai? Entonces a mí me interesa que construyamos estructura, por decir todo lo que tú decías, que yo sepa que tú tienes una red que te va a contener, entonces preparemos el terreno para tener una experiencia de este tipo. Y cuando tú te sientas lista, la vamos a tener. A los 2 meses me dijo, ahora me siento preparado, vamos. Y me dijo después, es el lugar donde soy más feliz porque me suelto las trenzas, grito, me muevo, bailo y lo paso la raja. Y nunca tuvo crisis de pánico, hizo como 10 respiraciones al otro, pero nunca. Oye, Felipe, y una pregunta que, bueno, yo ayer antes de esta entrevista, para contarle a la audiencia, estaba viendo ahí unos videos tuyos que hay en YouTube y me llamó la atención en una parte que tú hablabas ahí como de los alcohólicos anónimos, que muchas veces estaban buscando esta como experiencia mística o esta como comunión con Dios, o con lo trascendental. ¿Cómo, no sé acá como bien, cómo formular un poco, pero cómo podríamos no sé cómo formular un poco la pregunta, porque eh, como este anhelo de las personas también como de querer como consentirse en completitud con algo más allá, no sé cómo, en el fondo, ya lo voy a hacer más simple, ¿cómo podríamos como describir esta experiencia mística, sin irnos como con esta sensación también de completitud desde el trago, desde el alcohol o desde también estas especies como de parejas, o sea, sí, de este anhelo también de completarme con otra persona? Eh, como cuál podría ser la vía saludable, armónica, para esta comunión o es para esta experiencia, para vivir esta experiencia mística. No sé si hice bien la pregunta, pero Sí, se entiende. Se entiende, Eh, compañero. ah, ya, bacán, sí. bacán. Mira, yo lo voy a ampliar al sentido de que yo tengo la impresión que detrás de las adicciones hay una búsqueda espiritual. Y claro, el alcoholismo es una. Y claro, el alcoholismo y el uso de las drogas tiene la cosa directa de que se produce una alteración del estado habitual, ¿verdad? Entonces, como que se logra algo y ese algo pareciera que es un pseudo algo, que como que no alcanzara, por algo la persona vuelve y vuelve y vuelve. Pero esto es lo mismo que pasa, no sé, al, en el sexo, en el consumo, o sea, hay algo como de una experiencia hedónica también, ¿sí? Que nunca alcanza a completar, entonces como que se vuelve y se vuelve y se vuelve. Y claro, y la única manera de seguir ese ciclo es la novedad. Entonces, como lo mismo me aburre, tenemos esta adaptación hedónica, se busca otra cosa similar o mejor. En el alcohol y las drogas, esto se representa con que aumento la dosis, ¿verdad? El otro día hablaba con una persona sobre la sexualidad y me decía, claro, es que hubo una época donde yo quería explorarme, decía, y me di cuenta que esa exploración podía ser eterna, porque siempre van a haber cosas nuevas que probar, personas nuevas, contextos nuevos, entonces, puede ser la vida, y hablaba un poquito de eso. Entonces, mm, es como yo invitaría a ver que detrás de ese movimiento hay algo. Y la pregunta del millón es: ¿qué es ese algo detrás de lo que me mueve? Mm. Eh, De las ansias de novedad, en el fondo.
¿no? Sí, O de las ansias de fusión, como lo que tú explicabas al principio de la pregunta. sí. O sea, en el Claro. fondo lo que estáis diciendo, Felipe, es como, como que hay la manera de tomar esto de la experiencia mística parte de la propia, como de hacernos esta pregunta, como, ¿qué es lo que en el fondo estoy buscando en esa ansia de fusión o de evasión a veces de lo que estoy viviendo en términos cotidianos o que tiene mucho que ver con el autoconocimiento finalmente, como de ¿Qué es lo que sabernos un busco? poco, Claro, ¿qué es lo que busco con el orgasmo permanente? ¿Qué busco con eso? claro. ¿Qué busco ahí? ¿Es solo eso? ¿O quizás me doy cuenta que en el orgasmo permanente después me frustro? Ah, entonces hay algo que no es eso, pero que parece que se parece a eso. Ujú. Same, same, but different, decían en Tailandia. ¿No? Como que te vendían algo que era parecido, pero no era lo mismo. Mm, Entonces, ¿qué es eso parecido al orgasmo? Que no es, pero que se parece. Y esa es la experiencia mística, que es la experiencia de fusión, de trascendencia, de comunión. ¿Ya? Abraham Maslow la describe así muy lindo. Hay un libro que se llama Valores, Religiones y Experiencia Cumbre. ¿Ya? Y él describe así las experiencias cumbre así maravillosamente y hay como 40 características, ¿te fijas? De trascendencia del tiempo, de unidad interior, armonía con el entorno, sensación como de entrar en un plano de realidad diferente, ausencia de conflictos, percepción de una integración psicológica, de mayor coherencia, de estar como en flujo con la vida, ¿sabes? Y puedo seguir, o sea, hay un montón de características. eh, Conexión con la belleza, la Claro, pero apreciación. claro, pero lo importante de que no sea como un viaje, sino que realmente anclarlo a la vida, o sea, y yo creo que a lo que se apunta en el fondo es en algún minuto, supongo yo, no sé acá Felipe, tal vez esté súper equivocada, pero de que en algún minuto no necesite ni la respiración holotrópica, no necesite, sino que ya vivo en ese estado de paz, finalmente, o de completitud, como, ¿qué opináis de, como, porque cuando dijiste experiencias cumbre, dije, como que esta sensación de que estar en una cumbre, pero que viene un descenso. Entonces, no sé qué opináis de lo que estoy diciendo, cómo en el fondo este es como un canal o una herramienta que nos permite llegar a algún objetivo o no finalmente, o Ya. siempre es algo que estamos en un constante, un continuum. Me encanta que lleguemos a este punto. Aquí yo podría decir varias cosas. Una, el mismo Maslow, hacia el final de su vida, acuñó el concepto de experiencia meseta, que es poco conocido, ¿sí? Porque él se conoce mucho por estas experiencias cumbres, estas cosas como radicales, transformaciones, como innovaciones radicales, ¿verdad? Como saltos de conciencia que son iluminativos, que nos traen como insight. eh, y, y él hacia el final de su vida plantea de que en algún momento uno llega como a un plano donde podemos apreciar estas cosas, donde ya no necesitamos subir a las cumbres, ¿verdad? Porque también esa ansia de cumbres algo dice. A veces incluso la misma búsqueda de experiencias místicas se transforma en una adicción y esto uno lo ve. Entonces se produce una especie de bypass, ¿verdad? Donde voy teniendo experiencias con hongo, con San Pedro, de ayahuasca, temazcal, y vais viendo como tun, de una a otra, así como un mono que va de una liana a otra liana, y cuando ponen los pies en el piso, ¿fijáis? Entonces Claro, es ahí como está el esto, molde espiritual. claro, como el consumo de esta experiencia. Entonces, el proceso de integración es súper importante. Efectivamente, yo creo y lo que veo es que la idea es que pasemos de tener experiencias al cultivo de las virtudes. ¿Verdad? A tener una vida donde es un trabajo, ¿verdad? Entonces, por eso el mismo Groff dice que los tres pilares de un camino como este son los estados holotrópicos, es la meditación y es la psicoterapia.
Dice que son como las tres patas de la silla que deberíamos incorporar, ¿verdad? Porque ya sabemos que la meditación hace todo un trabajo cerebral, ¿verdad? De reconexión, de empezamos a funcionar de otra manera, a percibir las cosas de otra manera, a reaccionar de otra manera. Y la psicoterapia nos permite ir integrando todas estas cosas que se van moviendo, ¿verdad? Que los traumas, la historia, la familia, la cultura, quién soy yo, son como preguntas grandes. Y entonces yo te diría también desde la perspectiva que en Wilber, de que la psicología transpersonal es como una transición hacia un camino espiritual. Entonces, la psicología transpersonal nunca va a ser el destino, ¿verdad? Sino que va a ser un tránsito, ¿verdad? Porque las verdades universales no le pertenecen a la psicología transpersonal. ¿Fijáis? Es como, yo diría que es como una ayuda en el camino. Y creo que está bien como reconocerlo así, que ponerse en otro lugar sería como un poquito errado. Y, y fíjate que Groff también, a propósito de esta experiencia, habló de distintos tipos de experiencias místicas, y él habló de tres. Habló de las experiencias oceánicas, ¿verdad? Como tántricas, de fusión, como estas experiencias de unidad, que pueden ser con Piscianas, uno u otro, claro, que total. pueden ser con uno u otro, con la naturaleza, con el cosmos, con etcétera. Las experiencias volcánicas, que son las intensas, ¿verdad? Y esta, por ejemplo, la encontramos en la sexualidad, así el BDSM, por ejemplo, en estos rituales donde el cuerpo lo llevamos al límite y se producen estas experiencias de éxtasis igual, ¿fijáis? Y están las experiencias prometeicas que llamó él, que son de revelación, como de grandes insights, como la iluminación de la persona creativa, del equipo que llega a resolver una cuestión para producir un rescate con una tecnología que no existía, o que, etcétera, digamos, como estas cosas como más creativas, resolutivas. Pero nuevamente, o sea, esas son como cumbres que yo estoy de acuerdo contigo, Valentina, que la idea es que esto sea como un proceso que nos lleva a un estado diferente o un estadio diferente, ¿verdad? Porque podemos modificar los estados que son momentáneos, pero la idea sería llegar a un estadio de mayor desarrollo, de mayor integración, ¿sabes? Donde ya no tengo que ir a tomarme los 5 gramos de hongos para sentirme bien. O sea, oye, pero si ya lo hiciste 20 veces, ahora medita. O sea, integra eso y a ver cómo eso se integra en mi vida cotidiana. O sea, si no lo integro en mi vida cotidiana, entonces ¿para qué hago el trabajo, verdad? Esa es como mi pregunta también. Sí, pues. Ujú. Claro, es como un viajecito como un viaje de vacaciones y volver, chao. Ya, yo creo que vamos como concluyendo Cerrando un el poquito. capítulo, ¿sí? Eh, pero a mí, la última pregunta que te quiero hacer, Felipe, para ir también cerrando, a ver si lo podemos también llevar a la cotidianidad, de eso de también escuchando ahí tus videos en YouTube, tú hablaste en algún minuto como de la importancia de la gratitud. Eh, Me gustaría que eso, que habláramos para ir cerrando ya de esta importancia de la gratitud, sobre todo considerando este Júpiter ya ingresando en Piscis, con Neptuno ahí, entonces, Y eso, la retrogradación de Venus en Capricornio también que claro. está conectándonos con esas cositas que de repente están como incrustadas en nuestras estructuras y que, que nos está invitando a soltar, como a hacer como Mira, la psicología positiva habla de las fortalezas trascendentales y la gratitud es una de ellas. Está la espiritualidad también, está la apreciación de la belleza y la excelencia, y como varias cosas. Y la gratitud es una, entonces yo traigo estas fortalezas también trascendentales porque creo que son cualidades del ser humano que nos permiten mirar nuestra vida y mirar nuestra realidad, nuestra pertenencia a- al cosmos, de una manera que nos permite darle un sentido a todo. ¿Fijáis? En el budismo, por ejemplo, se habla de sabiduría y método, o se habla de la conciencia y la compasión. Entonces, cuando yo hablo de la gratitud, en realidad no solo hablo de la gratitud, sino que hablo como de una cualidad amorosa con la cual yo me relaciono conmigo y con todo lo que existe. Entonces, eh,
mi invitación es que esa sea una manera de integrar este trabajo, este camino, a tener una manera de vivir que es diferente. Porque creo que ahí está finalmente, hacemos todo lo otro para que, como un laboratorio, para que después yo vaya a la vida y haga la pega de verdad. No es al revés, no es como que en el ritual ocurre lo sagrado, no, yo digo que es como al revés, ¿eh? Hagamos el laboratorio, porque lo sagrado está en lo cotidiano, está en todos lados. Entonces es como esa la invitación en realidad. Qué hermoso. Sí, Y qué bonito ir integrando eso a nuestra vida cotidiana, como, no sé, me estaba pensando en que desde de un tiempo a esta parte y ni siquiera me di cuenta cuándo empezó a pasar, bueno, si miro en la biografía quizás sí, pero cómo uno le va dando importancia a otro tipo de cosas también, así como que antes quizás era como el 24 de diciembre una fecha importante porque, no sé, había una cena familiar y había que comprar unos regalos, a darle mucho más prioridad al solsticio de verano, o darle mucha más prioridad al equinoccio, o que una cierta luna nueva para mí es importante, entonces la ritualizo. Y que eso es algo como que el camino a la astrología me ha invitado a hacer, y, y que se puede hacer de tantas formas también, o sea, a través, por ejemplo, de la alimentación consciente, o a través de la práctica de meditación o de contemplación. Tenemos tantas herramientas en este momento que están ahí disponibles. Entonces, un poco hacer una invitación a todas las personas a buscar y hacerse esa pregunta fundamental que tiene que ver con que, bueno, ¿qué es lo que estoy buscando entonces? Y ahí darnos cuenta que tenemos un montón de cosas disponibles para poder acceder a esos estados más ampliados de la propia conciencia. Eso era como mi... Claro. Sí, está bonito. Me gustó como la gratitud, como esta noción de sentido y virtud como amorosa de la vida. Está muy lindo. Bueno, muchas gracias, Felipe, por compartirnos todo lo que has estudiado, tus propias experiencias, tanto personales como académicas. Muchas gracias. Eso. Sí, Saludos a todas, a todos. agradecidas de tenerte en este espacio, de la conversación bella que se dio. Así que, nada, agradecidas, y nos encontramos en próximos capítulos de La Relojería Podcast. Estamos en YouTube, en Spotify, Facebook, Instagram. Nos pueden encontrar por distintas redes. A Felipe lo encontramos en Instagram me pueden encontrar como Felipe Landaeta, holotropica.cl. Ajá, y en Instituto Bioalquimia también. ¿Cierto? Así es. Sí. Con cursos que da Felipe sobre estas temáticas, así que ahí lo pueden buscar también. Gracias. Eso, saludos, abrazos, que estén muy bien, vamos que vamos. Chau, chau. Abracito y gratitud en este 2022. Chau, chau.